Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Esla Turkolu sorprende a todos con una inesperada referencia a Halil İbrahim Ceylan durante una entrevista con niños. La actriz, conocida por su carisma y sencillez, fue invitada a un evento solidario para responder preguntas inocentes y espontáneas de niños que la siguen en sus series. Nadie imaginaba que en medio de esa dulzura surgiría una alusión directa a su pasado con Halil. Todo comenzó con una pregunta aparentemente inofensiva. Una niña, con voz tierna, le dijo, Esla habla, ¿alguna vez extrañaste a alguien mucho? La actriz sonrió, pero su mirada se llenó de nostalgia. Tras unos segundos de silencio, respondió, sí, a veces las personas que marcaron tu corazón se quedan en ti para siempre, aunque ya no estén cerca. El ambiente se tornó más emocional, y los adultos presentes no tardaron en conectar esas palabras con Halil İbrahim Ceylan. Lo que vino después fue aún más revelador. Otro niño, curioso, le preguntó, ¿y esa persona era tu novio? Esla soltó una risa suave, pero en lugar de esquivar la pregunta, dijo algo que encendió las redes, era alguien muy especial. A veces el corazón no olvida fácilmente. La entrevista fue grabada por uno de los organizadores y compartida en redes sociales, donde se viralizó en pocas horas. Volvieron las indirectas a Halil, escribió una fan en Twitter. Otro comentario decía, la forma en que habló, se nota que aún siente algo por él. Los internautas no tardaron en analizar cada gesto, cada palabra y cada pausa. Algunos apuntaron que la expresión en su rostro cambió justo al mencionar los recuerdos del corazón. Sus ojos hablaron más que sus palabras, señaló un seguidor en TikTok. Mientras tanto, cuentas de fans recopilaron las partes más emotivas del video para compararlas con entrevistas pasadas donde hablaba de Halil. Por su parte, Halil İbrahim Ceylan no ha hecho ningún comentario público, pero según algunos rumores, el actor habría visto el video completo. Una fuente cercana al equipo de producción donde trabaja Halil aseguró, no hizo ningún comentario, pero se quedó pensativo durante toda la tarde. La reacción del público ha sido masiva. Algunos piden una reconciliación, otros simplemente celebran que, pese al tiempo y las distancias, los sentimientos sigan vivos de alguna manera. Una seguidora escribió, no necesitamos que vuelvan, pero saber que se recuerdan con amor ya es suficiente. En medio de todo este revuelo, Esla compartió una imagen en sus redes sociales, una foto con uno de los niños del evento, acompañada por el texto gracias por recordarnos lo importante. El corazón nunca olvida lo que fue real. La frase fue interpretada por muchos como un mensaje cifrado. Las reacciones no se hicieron esperar. Medios de comunicación, canales de fans y páginas de entretenimiento comenzaron a especular sobre un posible nuevo acercamiento entre los actores. Algunos incluso recordaron entrevistas pasadas donde Halil había dicho frases como, hay personas que llegan para quedarse en tu alma, no importa cuánto tiempo pase, algo que ahora resuena con fuerza tras las palabras de Esla. Pero lo que realmente elevó la temperatura emocional fue lo que sucedió al día siguiente. Una periodista intentó preguntarle directamente a Esla sobre Halil mientras ella salía de una cafetería en Estambul. La actriz, visiblemente sorprendida, respondió con una sonrisa contenida, hay cosas que no necesitan ser explicadas, solo sentidas. La prensa no tardó en hacer de esa frase un titular. Los comentarios siguieron multiplicándose. Esa frase es una confesión disfrazada,
dijo un usuario en Instagram. Otro añadió, se nota que algo se removió en ella al hablar con esos niños, los sentimientos reales siempre encuentran una forma de salir. Incluso algunos excompañeros de Seth comentaron indirectamente el tema con frases como hay lazos que ni el tiempo ni la distancia logran borrar. Algunos fanáticos más detallistas recordaron que en el pasado, Sla había dicho en una entrevista, no hay amor que se apague cuando fue verdadero. Solo se transforma. Ahora, con estas nuevas declaraciones y gestos, muchos creen que ese amor aún sigue latente. Tal vez no volvieron físicamente, pero emocionalmente siguen muy unidos, expresó una fan veterana del dúo. Incluso un fragmento antiguo de una escena de la serie que protagonizaron juntos comenzó a circular de nuevo, donde sus personajes intercambian miradas cargadas de emoción mientras suena de fondo una canción que hablaba del destino y los reencuentros. Ese video superó el 1.000.000 de visualizaciones en pocas horas, acompañado de comentarios nostálgicos como, esta escena cobra un nuevo sentido después de lo que dijo Sla. El productor de uno de los programas donde Sla será invitada en los próximos días adelantó que no descarta que haya una mención más directa sobre el tema, ella no esquiva los sentimientos, es muy sincera. Si tiene algo que decir, lo dirá a su manera, con elegancia. Mientras tanto, Halil fue visto saliendo del set de su serie sin hablar con los reporteros. Sin embargo, algunos notaron que llevaba en la muñeca una pulsera que, según rumores, le habría regalado Sla durante sus días de grabación juntos. Este detalle no hizo más que avivar el fuego de las especulaciones. Las redes sociales ya han bautizado este momento como el renacer silencioso. Y aunque no hay confirmación oficial de un reencuentro sentimental, para muchos, estos gestos, frases y miradas dicen más que cualquier comunicado. Un fan lo resumió de forma poética, el amor no siempre necesita palabras. A veces basta con una mirada, una frase dicha entre líneas o el reflejo de un recuerdo en los ojos. Y eso es justo lo que Sla nos regaló hoy. Lo que comenzó como una entrevista inocente con niños terminó por abrir un nuevo capítulo en una historia que muchos daban por cerrada. Ahora, todos están atentos a cada publicación, cada aparición y cada palabra de ambos actores. Porque en el mundo del amor verdadero, y más aún cuando se vive bajo los focos, cualquier detalle puede ser la chispa de una segunda oportunidad. ¿Y tú? ¿Crees que todavía hay esperanza para Sla y Halil? Déjanos tu opinión en los comentarios, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún detalle de esta historia que, al parecer, aún no ha terminado. ¿Y ustedes, qué piensan? ¿Fue un mensaje directo a Halil o simplemente una reflexión sincera? Cuéntenme en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video si les gustó el contenido. Nos vemos en la próxima historia.